¿Se ve la pantalla? ¿Se ve en este caso estoy en el Moodle? Sí, profe. ¿Sí se ve? Sí, profe, todo bien. Listo, gracias. Ya, entonces, la práctica, que está acá detallada. Ya, bueno, lo que vimos ayer, ¿no? Los conceptos transforma de Laplace, P y D. Ya, lo que han visto ustedes cuando han hecho su taller de ecuaciones diferenciales. Entonces, uno de los usos de las ecuaciones diferenciales es modelar sistemas reales, digamos. ¿Ya? Y sobre todo modelarlos en el tiempo, ¿ya? Porque es una ecuación diferencial te sirve para manejarte en el tiempo, ¿no? Si es la primera derivada del tiempo, lo que vamos a ver, la primera derivada del tiempo es la velocidad, la segunda derivada es la aceleración. Entonces, es por eso que se usa para modelar sistemas dinámicos, es decir, cómo se comportan en el tiempo, son ecuaciones diferenciales. Ecuaciones que definen cómo se va a comportar una variable, ¿ya? A lo largo del tiempo. ¿Ya? Y aparte la transformada de Laplace, ¿ya? Conviertes una representación en el dominio del tiempo en una representación de entrada-salida en el dominio de la frecuencia, y eso se le llama función de transferencia. Esa es la parte importante. Entonces, esto, por ejemplo, es una función de transferencia. CS, C entre paréntesis, función de S, es una función de transferencia. PS es una función de transferencia. Esta CS, por ejemplo, se puede resumir con una ecuación diferencial que es esta, Kp más K1 sobre S más Kd por S. Que si la multiplican y la operan con álgebra normal, les sale este KdS cuadrado, KPS, KI, KS. Y con álgebra normal, tú puedes transformar, gracias a la transformada de Laplace, tú puedes operar distintas funciones de transferencia. Puedes multiplicarlas, sumarlas, dividirlas, agregarlas, etc. Todo con álgebra, directamente con álgebra. Y esas funciones de transferencia las puedes transformar en otras funciones. ¿Ya? Y a su vez puedes usar esas funciones de transferencia para representar señales en el tiempo. En nuestro caso, señales eléctricas. ¿Ya? Y a la vez que puede representar señales en el tiempo, pues lo que es lo interesante, modelar plantas, porque las plantas, por ejemplo, si yo quiero modelar simular, digamos, el modelo para una simulación de una planta de un calefactor, pues yo puedo tener una función de transferencia que la saco de las funciones físicas del sistema, ¿ya? La convierto me encuentro en función de transferencia, la convierto en le paso la transformada de Laplace, le aplico la transformada de Laplace, la convierto en una función de transferencia. Y yo puedo simular, porque yo puedo ingresar entradas y obtener cuál va a ser la señal de salida. Entonces yo puedo modelar eso, modelar mi planta de temperatura, digamos, y yo le puedo decir allá, ¿qué va a pasar? Poniendo una señal, si yo subo mi temperatura de 0 a... perdón, subo mi señal de mi actuador, mi calefactor, lo subo de 0 al 40%. Entonces la planta, la función de transferencia, va a botar una señal, ¿ya? Una función en el tiempo, ¿ya? Que va a decir cómo estaría variando la temperatura. ¿Ya? Y todo eso lo hago con simples operaciones algebraicas. ¿Ya? Y eso me sirve para simular. Ahora, lo pueden hacer a mano, se podría hacer a mano, pero nos tomaría mucho tiempo. Ya este es el PID, lo que necesitamos hacer, que es un controlador. Pero yo lo voy a hacer, lo vamos a hacer para ayudarnos con eso, con el Octet, que es una herramienta matemática que tiene acá. Ya, entonces, control de crucero. ¿Ya? ¿Qué es el control de crucero de un carro? ¿Ya? No muchos carros lo tienen, pero hay unos vehículos que sí, tú aprietas un botón que dice Cruise Control, digamos, esto es una carretera larga. Por eso no se usan acá, porque casi no hay carreteras muy largas como en otros países. Una carretera larga, ¿ya? Y normalmente tienes que estar con el timón y apretando el acelerador y el freno y manejándose de esa manera, ¿ya? Para mantener la velocidad a cierta velocidad, como el ejemplo que vimos ayer. ¿Ya? Y tú estás en una carretera larga y aprietas el botón de Cruise Control. Entonces lo que puedes hacer es soltar el acelerador y el freno. Carros desde los 70, algunos carros tienen esta característica.
Entonces, si el auto llega a una cuesta o una bajada, regula la aceleración para mantenerse a la misma velocidad. Esa es la idea de un control de crucero, mantener la velocidad constante, ya, a pesar de esas perturbaciones externas, ya, cambios en el viento o pendiente de la carretera. Se logra midiendo la velocidad del vehículo, que se compara con la velocidad deseada o de referencia y se ajusta automáticamente el acelerador de acuerdo a una ley de control. Es decir, esto, el clásico sistema de control retroalimentado. Ahora, ¿cómo diseñamos un sistema de control para crucero? Lo primero que tenemos que hacer es obtener las ecuaciones diferenciales de nuestro modelo físico. ¿Ya? Entonces, es un modelo dinámico, que este es lo que se llama un diagrama de cuerpo libre en física. El vehículo vamos a asumir que tiene una masa m, puede ser 1000 kilogramos, 2000 kilogramos, etc. Es accionado por la fuerza del motor, que la consideramos, la simplificamos como U, ¿ya? Es la fuerza hacia adelante. Y representa la generada por la interfaz entre la carretera y el neumático, ¿no? O sea, la fuerza que acaba generando. Podría hacerse mucho más complejo, pero ahora solo lo vamos a simplificar, como que es una fuerza U hacia adelante. Ahora, como es un modelo simplificado, asumiremos que podemos considerar esta fuerza directamente. Ya, en realidad no es así, hay una dinámica del tren motriz, el motor, los neumáticos, etc. Pero por ahora solo vamos a usarla como U, que es un modelo simplificado. Ahora, hay fuerzas resistivas, ¿ya? Que les vamos a sumar todas, porque ahí está la resistencia al viento, está la resistencia de la fricción del pavimento. Otra vez, como es un modelo simplificado, lo vamos a simplificar, lo vamos a calcular como BV. ¿Ya? ¿Por qué BV? ¿Ya? Porque a más rápido tú vayas, ya, mayor sea tu velocidad, mayor resistencia del viento y mayor resistencia de la fricción tienes. Entonces es una función lineal. La resistencia, la fuerza opuesta, es una función lineal a la velocidad, inversamente a la velocidad hacia adelante. Entonces por eso lo calculamos como una multiplicación de la velocidad por un factor que nosotros de arrastre, que vamos a llamar B. Entonces B por V, ¿ya? Es el factor de arrastre. A mayor sea la velocidad, mayor va a ser la resistencia que se genera el arrastre. ¿Ya? Y con esas dos cosas tenemos nuestra definición. Ahora, ¿ya? V, la velocidad, es la primera derivada del desplazamiento, que lo llamamos X. Eso lo vimos ayer. Y la aceleración es la primera derivada de la velocidad y la segunda derivada del arrastre. Y con eso vamos a definir nuestra ecuación diferencial. ¿Ya? Vamos a dejarlo en un sistema de amortiguadores de masa de primer orden. Un sistema de amortiguadores es un sistema en que en un solo eje, una sola línea, digamos, ¿ya? Por eso se llama de primer orden, tienes una amortiguación y un desplazamiento. ¿Ya? Entonces la amortiguación es el freno que se hace a ese impulso de desplazamiento. Y lo que haces es sumar fuerzas en las direcciones opuestas. Esa es la segunda ley de Newton. ¿Ya? Y obtienes la ecuación del sistema. Y lo que te dices es la masa por la velocidad, que es la fuerza, la masa por la velocidad, más el arrastre, BV, es igual a U. ¿Ya? Entonces tenemos esa definición. ¿Ya? Porque si este es para la masa por la velocidad es una fuerza, ¿ya? Que se opone al avance del vehículo. Es decir, este U tiene que tratar de jalar esa fuerza. M por V es lo que se opone, ¿no? Es decir, el frenado, la inercia del sistema. BV, ¿ya? Es la resistencia adicional que se genera al avance, ya por el viento y por el arrastre de la carretera. Entonces tienes dos fuerzas que van hacia el lado izquierdo en este caso, y una sola fuerza que tiene que compensar a las dos, que es U. Y como hay un balance de esas fuerzas, todo el tiempo está en balance dinámico, ¿ya? Entonces este U tiene que compensar, está jalando esas dos fuerzas para mantener la velocidad. Y por eso es que para un lado es U, este U lo igualo a las dos fuerzas en contra. Segunda ley de Newton. Todas las fuerzas para un sentido tienen que ser equivalentes a la fuerza en el otro sentido. Entonces, U es igual a la inercia que se tiene que vencer, que es M por V, M por la masa por la aceleración, más la resistencia del coeficiente de resistencia por la velocidad. Y eso me define mi
ecuación, mi primera ecuación. Ahora, ¿cuál es la variable que nosotros deseamos controlar? ¿Ya? Es esta y, ¿ya? Que es la de control. Entonces, ¿qué queremos nosotros saber? La velocidad. Por eso es que todo lo definimos en función de la velocidad y no del desplazamiento. En este caso, si se dan cuenta, podríamos definir la misma ecuación diferencial con el desplazamiento. Y sería m por la segunda derivada del desplazamiento más b por la primera derivada del desplazamiento. ¿Ya? Pero no estamos buscando el desplazamiento. No quiero saber, no quiero controlar qué tanto se desplaza mi vehículo, sino qué tan rápido se desplaza mi vehículo. ¿Ya? Entonces, por eso pongo mv. Y por lo mismo, la ecuación de salida, digamos, ya es la salida de mi control es igual a la velocidad. Entonces tenemos esas dos ecuaciones. Muy sencillo, de primer orden. Ya. Ahora, podemos, no lo voy a hacer acá, pero solo como ejemplo, podemos modelar esto como matrices. ¿Ya? Y por ejemplo, acá tenemos el desplazamiento, la primera derivada del desplazamiento, que es igual a la velocidad. Y acá tenemos ya definida estas matrices, ¿no? Es el mismo, si se dan cuenta, es la misma ecuación. Eso lo estamos poniendo en forma de matrices. Si divido m entre b, todo lo divido entre m, me sale u entre m, menos b entre m, lo estoy moviendo al lado derecho de la ecuación, si se dan cuenta es una transformación, para que en un solo lado me quede la velocidad. Estoy despejando la velocidad. ¿Ya? Y me va a salir esta ecuación, ya en forma de matrices. De manera que tengo mi ecuación mi ecuación de aceleración, estoy despejando la aceleración, ya definida en función de la velocidad y de la fuerza opuesta. ¿Ya? Y como defino mi otra ecuación, la misma ecuación, se dan cuenta, 1, que se pone una matriz por v. Ya, ahora, vamos a usar el estado. Ya se llama un modelo de estados. Ya. Y como inicio eso, voy a copiarme estas partes. Si han usado, es como un lenguaje de programación. Entonces acá le estoy diciendo, la masa es igual a 1000, el coeficiente de rozamiento es 50, y le estoy poniendo mis 4 ecuaciones que he definido acá. Esa es A, B, C y una D acá, que es la función de U. Ya, A es menos B entre M, B es 1 entre M, C es 1, y acá como debería ser más 0 más algo por U, para yo definir que acá no hay una ecuación, le añado a esta ecuación D como 0, más D por 0 por U. Entonces, de esta manera, con estas 4 matrices o vectores, ¿ya? Con esas 4 definiciones, estoy definiendo estas ecuaciones. ¿Ya? Es así como se hace en el Octave. ¿Ya? Algunas cosas sobre el Octave. No sé si lo han usado, pero no sé si han usado el MATLAB. ¿Ya? Pero el MATLAB es una especie de lenguaje de programación, es específicamente un lenguaje de programación. Es más una herramienta matemática, informática matemática, que te permite, mediante instrucciones simples, en como acá, en un workspace, ya en un espacio de trabajo, te permite hacer operaciones matemáticas. Entonces yo voy a pegar esto acá, ustedes deberían hacer lo mismo. Ya, y fíjense, yo he puesto M, B, A, poco han hecho lenguajes de programación, es muy similar a definir las variables. Yo lo tengo todo acá definido. Entonces, si yo pregunto cuál es la masa, pongo M, me dice que la masa es 1000. Si yo pregunto cuál es el valor de B, me va a decir que es 50. Ya he definido ya, él ya me ha calculado cuánto es menos B entre M y es menos 0,5, etc. Ya, algunas funciones especiales, las que vamos a usar, es algo un poco repetitivo en su caso, ya es esta función SS, ya que se llama estado estable, steady state. Ya, y eso me sirve para modelar este juego de ecuaciones. Ya estoy modelando mi ecuación. Una vez que saco mi ecuación, la modelo de esta manera, recuerden, ¿no? Tengo que definir esos cuatro vectores. ¿Ya? Yo le pongo así, ¿ya? Y me crea un modelo de ecuaciones diferenciales. ¿Ya? X1 menos 0,05 más 0,01, lo ha calculado todo. Y estas son mis 4 ecuaciones, mi modelo de ecuaciones diferenciales, lo que se llama un modelo de tiempo continuo.
Ya lo tengo definido. ¿Ya? Y ahora sí le hago la transformada de Laplace. ¿Ya? Y ustedes tendrían que hacer manualmente la transformada de Laplace del sistema, que ya la han aprendido a hacer. ¿Ya? Entonces, esto es con el fin de obtener lo que se llama la respuesta a escalón unitario. ¿Ya? ¿Por qué? Porque recuerden que la transformada de Laplace lo que hace es crearte una función de transferencia, ya que te permite, si tú entras una señal, ¿qué señal voy a obtener? ¿Qué señal voy a simular? Lo que estoy tratando de encontrar acá, al encontrar esta función de transferencia, que la voy a llamar PS, la función de transferencia de mi planta, lo que estoy tratando de encontrar acá, un ratito más abajo, este PS, es encontrar una función ya que me permita simular. Yo le doy a mi simulación, a mi planta, si estoy acelerando, estoy desacelerando, cuánto estoy acelerando, desacelerando, y mi planta me va a tener que responder a qué velocidad está yendo en ese momento el vehículo, después de hacer esa aceleración o esa desaceleración. Entonces, para las condiciones anteriores, ¿cuáles son las condiciones presentes? El equivalente a un proceso. Una función de transferencia es la simulación matemática de un proceso. Recuerden que los procesos tienen entradas y salidas, ¿ya? Específicamente un proceso que varía en el tiempo, dinámico en el tiempo, ¿ya? Entonces, encontramos la función de transferencia del sistema usando la transformada de Laplace. Eso lo pueden usar con sus tablas de Laplace, que ya lo han aprendido a hacer. Pero, ¿cuál es la función de transferencia que tienen que encontrar? La planta ya se va a definir como Vs entre Us, ¿ya? Entonces, es la velocidad, ¿ya? Entre la salida. ¿Por qué? Porque esa es la relación matemática que estoy buscando, lo que les dije, ¿ya? Para la velocidad para la potencia que le estoy entregando al carro, que se define con el acelerador, ¿qué velocidad va a tener el carro? Entonces es siempre la salida sobre la entrada, ¿ya? Y como yo tengo estas dos ecuaciones de acá, ¿ya? Le saco la transformada de Laplace a estas dos ecuaciones, ya tengo V, y puedo despejar acá U, saco mi transformada de Laplace y me va a salir 1 entre ms más b. Eso lo van a hacer ustedes ustedes ya saben hacer las transformadas de Laplace, se los voy a dejar para ustedes. Ya, ese sí la hacen aparte, para el modelo que yo les dé. Ya, es decir, yo les voy a dar las ecuaciones y ustedes van a tener que, para esa ecuación, despejar u, despejar b, ya, sacarle la transformada a u y a b en función de la velocidad, ya, y me van a obtener esta función de transferencia. Ya, entonces, ese es el orden. Tienen dos ecuaciones diferenciales. Le sacan la función de transferencia con estas dos. Yo se las voy a dar estas dos. Sacan la función de transferencia, ya, con la transformada de Laplace, le hacen la transformada de Laplace, y me van a sacar Vs y Us. Y esas dos, una arriba y otra abajo, de acuerdo a lo que tengan que controlar, recuerden, la salida arriba, la entrada abajo, ¿ya? Le tienen que sacar su función de transferencia, lo operan, las dos funciones de transferencia, y les va a salir esta nueva función de transferencia. Y esta nueva función de transferencia es su planta. ¿Ya? ¿Y cómo ponemos las funciones de transferencia en Octave Online? ¿Ya? Primero definimos esto. Esta función dice S, va a ser la función de transferencia, va a ser una función de transferencia basada en S. Solo lo estoy definiendo como una función de transferencia. Le estoy definiendo la variable, digamos, la representación S, que es para la función de transferencia. Les pongo esto acá. Eso siempre se hace. ¿Ya? Y mi planta, la función de transferencia de mi planta, ¿cómo la recibo? Esta función que ustedes saquen la ponen algebraicamente, como acá. 1 entre paréntesis, m por s más b. Tan sencillo como eso. Si acá le sale, por ejemplo, que su función de transferencia es 2s sobre 4s cuadrado más 5, lo ponen acá. 2 sobre 4 por s, lo elevan al cuadrado por 5, s por s, etcétera, ¿no? Y así pueden ustedes poner su función de transferencia. Ya, en este caso lo estoy definiendo con M y con B porque yo voy a querer modificar mi masa y mi coeficiente de resistencia, que eso es M y eso es B. Pongo acá mi P de crucero. Y acá me dice, como respuesta, función de transferencia P crucero, de la entrada U1 a la salida, Y1.
1 es la entrada, U es siempre la entrada y es la salida, recuerden. ¿Ya? 1 entre 1000S más 50. ¿Por qué? Porque mi masa yo la definí antes como 1000 y mi coeficiente de rozamiento es como S. Entonces ya tengo mi función de transferencia de mi planta. ¿Qué pueden hacer con estas funciones de transferencia? Este es para un motor de crucero, para la simulación del control de crucero de un vehículo de masa 1000 kilogramos y coeficiente de resistencia 50. Ya, pero yo puedo hacerlo para lo que quiera. Se hacen más complejas, pero yo puedo hacerlo lo que quiera. Lo puedo hacer para una planta, para el control de nivel. Lo puedo hacer para un control de temperatura. Lo puedo hacer para el control de un quadcopter, que son muy complejas. Y lo puedo hacer básicamente para lo que quiera. Esta es la más simple que pueden encontrar. Y van a ser ecuaciones un poco más complejas. Pero la ventaja es que las puedes usar de la misma manera. Eso ya con computadoras. Entonces, hasta ahí tienes tu crucero. ¿Ya? Entonces, ¿qué tienes? Esto es todo lo que tenemos que obtener. Ya tengo esta, mi planta. ¿Qué me falta? El controlador. ¿Ya? Y mi controlador, como te está diciendo que es un controlador PID, esta es la función de transferencia del controlador PID. Eso ya te lo da la teoría. Está debajo. Entonces tienes que crear una función de transferencia CS con estas características, con esta ecuación. ¿Cómo hacemos eso? Ya, primero vamos a definir el KP, el KI y el KD. Y por ahora vamos a empezar, recuerdan que ayer los movíamos y tenía distintas respuestas. Vamos a decir un proporcional de 600, un integral de 40 y un derivativo de 1. ¿Qué quiere decir esto? Yo le hago caso más a los errores actuales, un poco menos a los errores, integral, recuerdan, son los errores pasados, y casi no le hago caso a los errores futuros. Ya, la posibilidad de error. Vamos a ver qué tal funciona. Ya recuerden los amigos de ayer, ¿no? Paco, Ítalo y Daniel. ¿Y a quién le hago caso? Ya, y eso lo defino así. Me puedo ahorrar en realidad esta instrucción porque ya la puse antes. Y lo defino los tres. Pues KP, KC y, perdón, KP, KI, KD, y lo estoy definiendo así de frente. ¿Ya? 641. ¿Ya? Y acá estoy creando mi función de transferencia, si se dan cuenta. C es igual a KP más KI sobre S más KD sobre S. Eso es la función de transferencia de todo controlador PID. Y ya está acá. Entonces yo lo pongo igualito en mi sistema y le voy a poner de nombre C. Entonces pongo C. ¿Qué sale? La función de transferencia C, con la entrada 1 y la salida Y1, es S cuadrado, ya lo calculó, más 600S más 40 en 13. Él solito lo ha calculado, no han tenido que hacer el álgebra. Se han puesto las constantes, han puesto la ecuación y ya les ha calculado su función de transferencia. Finalmente, ¿qué gano con esto? Tengo que obtener mi respuesta. ¿Ya? Es decir, tengo que obtener lo que vimos ayer. ¿Dónde están las diapositivas? No, mejor acá. Recuerden que todo esto lo hago para tener una respuesta en el tiempo, es decir, para ver cómo se comporta mi sistema en el tiempo. ¿Ya? Es decir, este es comportamiento en el tiempo. Este es cómo se comporta un off en tiempo, cómo se comporta el proporcional en el tiempo, cómo se comporta el proporcional integral y el proporcional derivado en el tiempo. ¿Ya? Entonces yo quiero verlo eso en el sistema y la ventaja de trabajar con el Logic es que te lo va a graficar solo. ¿Ya? Para eso tengo que definir dos cosas. ¿Ya? Uno, la velocidad de referencia. ¿Ya? Y yo le estoy diciendo que vaya a 10 metros por segundo. Ya esa va a ser la velocidad a la que yo quiero que esté mi control de... mi velocidad de crucero yo quiero que sea 10 metros por segundo. Y le pongo este T0 como una 0.20, es como decirle en qué tiempo voy a hacer mi experimento. ¿Ya? Y lo voy a hacer entre el tiempo 0 y la aceleración, de 0 a 20 segundos, y voy a tomar una medida, una muestra cada 0.1 segundos, nada más. Es lo que quiere decir T, es el tiempo durante el que voy a hacer mi experimento. Entonces pongo R igual a 10, T es igual a 0,5, etc. ¿Ya? Y voy a usar esta ecuación que se llama feedback. ¿Ya? ¿Qué es feedback? ¿Ya? Tenemos... A ver, ¿dónde está? Tenemos C y tenemos P. ¿Ya? Pero para tener todo el modelo de mi sistema de control, me falta esta cosita, la realimentación. Recuerden que la señal entra por acá,
va al controlador, el controlador va a la planta, luego se realimenta y se resta acá más menos, ¿ya? Y me vuelve a obtener mi señal de error. Entonces tengo que cerrar el círculo, digamos. Para cerrar el círculo debo definirle una R, que ya la he definido como 10, y debo definirle cómo es mi realimentación, porque acá yo le puedo poner un bloque más, acá le podría poner una función de transferencia más, para que esta señal se modifique antes de llegar al sumador, ya, para obtener mi error. Podría hacer eso. Ya eso es cuando se hace, por ejemplo, cuando yo introduzco eh, desviaciones o perturbaciones. ¿Ya? ¿Cómo hago eso? El sistema me lo va a hacer solo con esta función que se llama feedback, realimentación. Entonces, acá lo que le estoy diciendo es, en T, determíname en T, la función de realimentación, ¿ya? Para un controlador C multiplicado, recuerden, lo deben haber hecho en su taller, si están en línea, si están en serie, se multiplican. ¿Ya? Estas dos quiero juntarlas en una sola función de transferencia, las multiplico. CS por PS. Me va a dar una sola función de transferencia. ¿Y qué realimentación tengo acá? ¿Ya? Como está directa, no tiene nada acá, es una realimentación unitaria. Es decir, esta señal se multiplica por 1 para obtener la señal acá. Es por eso que es unitaria. Es decir, ese 1 significa realimentación unitaria, significa no le haces nada a la señal. No la amplificas, no la disminuyes, no le haces nada a la señal. Y por eso acá pongo 1. ¿Ya? Entonces, lo que estoy diciendo es, en T me vas a poner la función de transferencia, ¿ya? De un sistema realimentado, ¿ya? Con una realimentación unitaria, ¿ya? De un sistema conformado por un controlador PID y mi crucero. Como esto yo ya los había definido antes, es lo que me crea este sistema. Me va a crear una nueva función de transferencia. Es todo el sistema realimentado. Ya tenemos la nueva función de transferencia. Hace el cálculo, hace las multiplicaciones, etcétera, la operación algebraica, y te da la función de transferencia T con entrada 1 y salida Y1 es el cuadrado más 600S más 40, 1000S cuadrado más 650S más 40. Es un modelo, está modelado en tiempo continuo. Y esta función de transferencia, esta T, es la función de transferencia, ¿ya?, de todo mi sistema. Del sistema de la planta más el controlador más la realimentación. Entonces ya tengo mi sistema totalmente alimentado. Fíjense qué he hecho. He obtenido funciones de transferencia individuales para cada parte, para el controlador, para la planta, y todo lo he juntado. ¿Ya? Y ahora tengo una función de transferencia que me representa y puedo modelar todo el funcionamiento. ¿Cómo modelo el funcionamiento? Le tengo que poner una señal de control, es decirle, esta es referencia. A ver, sistema completo, ¿cómo te comportas en el tiempo cuando yo te digo que aceleres hasta 10 metros por segundo? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Ya lo vamos a simular. ¿Cómo hacemos esa simulación? Con esta función que se llama step. ¿Ya? Es la respuesta al escalón unitario. ¿Ya? Y, es decir, esta empresa lo que va a hacer es graficarme esa respuesta, graficar cómo se comporta el sistema. Me va a dar gráficas como estas. Ahora, ¿cuáles son las variables que tengo que meter a la función step? Primero, la velocidad de referencia, R, es 10 metros por segundo. Y esa la va a multiplicar por la función de transferencia que he definido, ya, la total. Y como segunda variable tiene que estar el t, esta secuencia de tiempo. ¿Por cuánto tiempo lo voy a simular? Puede ser 30, 40 segundos, cada un milisegundo, si quiero ser muy específico. Pero lo estoy poniendo así porque eso es suficiente. Esta función axis la ponen solo para que les salga bien cuadrada el gráfico que les va a mostrar. Ya no tiene más. Esto todo lo que te dice es que el eje del tiempo va a ser de 0 a 20 segundos y el eje de la velocidad va a ser de 0 a 10, en este caso, metros por segundo, ¿no? Entonces pongo estos dos, pongo acá, y me está graficando mi respuesta en el tiempo. Ya se dan cuenta que está la respuesta en el tiempo. Y este gráfico son estos gráficos simulados. ¿Ya?
Recuerden, fíjense cómo hay desde muy malos hasta muy buenos. ¿Ya? Y fíjense cómo es la respuesta. Ya tiene que ir, recuerden, a 10 metros por segundo. ¿Ya? Entonces está yendo de 0 a 10. ¿Y en qué velocidad acelera? Ya en el segundo quinto ya está llegando a la velocidad. Y ahí se mantiene esa velocidad. Entonces tiene una muy buena respuesta. ¿Ya? Porque yo ya sabía más o menos cuáles eran los que estábamos simulando. ¿Ya? Ahora, ¿para qué me sirve todo esto y qué es lo que van a hacer ustedes? ¿Ya? O sea, hasta aquí bacán, funciona bien, excelente. Pero yo tengo que saber evaluar qué tan bueno es mi sistema. Para eso voy a usar una función más, que es esta, que se llama step_info. ¿Ya? Usan igual que step, pero no tiene una coma t, ¿no? Porque no es la función de step_info graficar. La función de step_info, ¿ya? Es devolverte lo que habíamos visto, los parámetros, los que habíamos visto en la teoría. Eso sí no los puse, déjenme ver un rato. Acá está. ¿Se acuerdan que vimos qué parámetros me sirven para saber qué tan bueno o qué tan malo es mi sistema? ¿Ya? Y esos son los parámetros. A ver. Están. ¿Dónde los dejé? ¿Dónde los dejé? Acá están. Mis parámetros de respuesta temporal. ¿Ya? Los que les habíamos visto. Valor deseado, valor estacionario, sobreimpulso, tiempo de retardo. ¿Ya? Y todos estos tengo que conocerlos. ¿Y dónde están acá? Para esta función de transferencia con esas constantes proporcional integral y derivativo. Rise time es el tiempo de elevación. ¿Ya? Entonces demora 3.0212 segundos, recuerden, en llegar al 50% del valor total. ¿Ya? Entonces en 3 segundos ya está ahí. El tiempo de establecimiento es 80 segundos. Ya el establecimiento, o sea, la velocidad de establecimiento del ripple varía entre 8,7 y 10.105 metros por segundo. A más cerca estén estos dos de 10, mejor. ¿Ya? A más rápido sea este rise time, mejor. A menor sea el tiempo de establecimiento, o sea, ahora está en 80, a menor sea, mejor. Este overshoot está en 0, fíjese, este sí es muy bajo, 0,01484%, está muy bueno. A más bajo sea mejor, porque no tiene sobrepaso. Undershoot, que es el subpaso, es decir, que tanto me alejaría yo del final de esos 10 metros por segundo, también es bajísimo, eso es bueno. Esos dos tienen que ser lo más bajo posible, lo más cercano a 0 posible. El pico es 10.155, igual que este settling. También a más cerca esté a 10 mejor. Y el tiempo para llegar a pico ya es 10.959. También este más bajo sea mejor. Y con estos valores, ya, con estos más, que es el Y final, es 10,007, a más cerca esté a 10 mejor, a más bajo sea mejor. Ya el índice de establecimiento no lo vamos a ver, es un poco más complejo. Pero a mejores sean estos valores en las razones que les he dado, es mejor tu sistema. ¿Ya esto qué quiere decir? Digamos en la vida real. Que yo pongo mi sistema de control automático y el auto solito va a acelerar, ¿ya? Y ya en 3 segundos ya va a empezar a frenar para llegar a estabilizarse. ¿Cómo compruebo o cómo puedo manejar yo esto? ¿Ya? Dejando todo constante, ya todo lo que ya habíamos visto como constante, yo voy a cambiar mi KP, mi KI y mi KD. ¿Ya? Entonces, digamos que yo quiero hacer que responda más rápido. Entonces voy a cambiar este KD, ¿ya? Recuerden, porque es eh, el que considera los tiempos futuros. ¿Ya? Entonces voy a cambiar el KD por 5. ¿Ya? Y vamos a ver qué tal responde. Pues KD lo pongo igual a 5. ¿Y qué tengo que reconstruir? Tengo que reconstruir mis funciones con ese nuevo valor. ¿Cuál es la función que tengo que reconstruir? C. ¿Ya? Porque ahí sí uso el KD. Entonces tengo una nueva función C, una nueva función de mi controlador. KP crucero no lo tengo que tocar porque no he cambiado nada ahí. R y T tampoco. Mi velocidad de crucero va a ser tratar de seguir siendo la misma. Mi T también. Este va a cambiar. Entonces también lo cambio. Y voy a tener una nueva función de transferencia. ¿Cómo va a funcionar esa función de transferencia? Ahora hago estas dos instrucciones otra vez.
Fíjense cómo ha cambiado el funcionamiento. Ahora, está demorando un poco más. Ahora, si yo quisiera cambiarlo un poco, allá, pongo el step info también. Y han cambiado los valores. ¿No? ¿No? Ligeramente, muy poco, de 8,7279 a 8,7214, por ejemplo. Y algunos se mantienen, otros han variado, y puedo ir mejorándolos. Esto es cómo se haría el proceso de sintonización del PID. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, quiero aumentar la velocidad de respuesta, lo que puedo hacer es disminuir mi KP. Entonces agarro el KP, y lo pongo está en 600, voy a bajar bastante como para que se vea, en 50. Y vuelvo a hacer lo mismo. Reconstruyo mi C, reconstruyo mi T, y lo grafico. ¿Ya? Y fíjense cómo acá ya me salió de control. Ya tiene mucho sobrepaso, fíjense. A los 10 segundos se sobrepasó, ¿ya? Y no ha llegado a excederse. Ha llegado hasta 15 metros por segundo el carro antes de empezar a bajar la velocidad. ¿Ya? Y esos son los efectos que veíamos por lo que les comentaba de KP, KI y KD, ¿no? Que cada uno responde a cosas distintas, errores en el pasado, errores en el presente. Entonces, con este ejercicio ustedes van a poder, para cualquier función de transferencia que yo les dé, para cualquier modelo que yo les dé, van a poder obtener esta respuesta. Y ese es el ejercicio que les voy a dar. ¿Ya? Debo tener las siguientes especificaciones de rendimiento. Un tiempo de subida menor a 5 segundos. ¿Ya? En el ejemplo que yo les he dado, ¿ya? Por ejemplo, este tiempo de subida es 3,03. Cumple, cumple. ¿Ya? Un sobrepaso menor al 10%. ¿Ya? Sobrepaso 0,014%. Lo cumple de sobra. ¿Ya? Y un error de estado estable de menor al 2%. Y steady states. A ver, perdón. Este es el... Ya, vendría, es la diferencia entre el overshoot y el undershoot, tendría que calcularlo. Ya, pero este es pico. A ver, un ratito. No, es este Y final, 10,007. Entonces lo restan de 10 y es 0,007 de un rango de 10. Entonces más o menos 0,07%. ¿Es menor que 2%? Sí. Entonces cumple con esas tres. Ya, entonces, tienen que encontrar un KP y un KI y un KD que cumpla con esas tres. Si yo hubiese encontrado ese KP, KI, KD, lo hubiese definido el que le cambia al KP 50, fíjense, si yo le pregunto lo mismo sobre el nuevo sistema, el step info, me sale que el tiempo de elevación es 6 segundos, ¿ya? Y el tiempo de establecimiento es 200, ¿ya? ¿Ya? Entonces, el tiempo de subida lo cumple, el sobrepaso lo cumple, el error de estado estable lo cumple, pero el tiempo de establecimiento, acá le podría llegar a un tiempo de establecimiento, no lo va a cumplir. ¿Ya? Entonces, tienen que ver cuáles de esos cumplen. ¿De qué dependen estas especificaciones? De lo que yo quiera. Entonces, es distinto pensar, cuando yo diseño un sistema de control para un crucero, no tengo que hacer mucha aceleración. De hecho, no debería acelerar mucho porque eso es incómodo para las personas. Ya debería acelerar lentamente. Pero si, por ejemplo, yo quiero controlar un motor de un robot, yo sí quiero que actúe rápido porque eso aumenta mi producción. Entonces, ese tiempo de subida debe ser menor, por ejemplo, a 2 segundos, a 1 segundo. Entonces, dependiendo de lo que yo esté modelando, voy a tener distintas especificaciones. ¿Qué les voy a dar de ejercicio? ¿Ya? Este es el modelo, ya lo hemos hecho. Yo les voy a dar modelos simples de esto. Y al final se van a resumir en 2 ecuaciones, como acá. Yo les voy a dar directamente las ecuaciones. Ustedes le sacan la función de transferencia. Ya les voy a dar, por ejemplo, las masas o los coeficientes de rozamiento, todo eso. Y ustedes me tienen que sacar las funciones de transferencia, ya con esta metodología, va a ser muy similar, ya, y lo grafican y me van a enviar que el gráfico, ya, y el KP, KI, KD, y el KD. Este gráfico, pongo un pantallazo, y me envían el KP, el KI y el KD. ¿Ya? Y me envían estas respuestas. Y esas respuestas deben haber ustedes encontrado un KP, un KI y un KD
que respondan, para que esas respuestas, estos parámetros sean buenos, lo suficientemente buenos para esta respuesta. Y luego van a contestar estas preguntas, nada más. ¿Ya? Esta es la rúbrica, ¿ya? Y como este yo sé es un poco más complejo, ¿ya? Les voy a dar hasta hasta el sábado 5 de diciembre. ¿Ya? Porque este es un poco más complejo, probablemente tengan más preguntas que van a poder ir haciendo para cómo se hace. Entonces este les voy a dar más tiempo. Es una práctica un poco más compleja. Preguntas, consultas, hasta acá de la práctica. Sí, solo van a ser dos ecuaciones, porque es una de entrada y una de salida. Voy a tratar de que sean ecuaciones, en el mejor de los casos van a encontrar una ecuación cuadrática, así que no van a tener que hacer mucho. Ya, listo. Entonces, ahora voy a cambiar de cámara, voy a poner, mejor dicho, la cámara. Ya, y voy a dejar de presentar. Ya, a ver, voy a parar también un ratito el audio, un ratito, para abrir mi... Mm, ¿qué ahorro esto? Mm, ya, entonces, solo es para mostrarles cómo funciona físicamente el PLC que ustedes están trabajando. ¿Ya? Entonces he hecho una pequeña instalación acá. Esa es la simulación del PLC con el que están trabajando ustedes. ¿Ya? Y yo lo he puesto acá, si se dan cuenta, en una cajita que sería como mi cajita de mando. ¿Ya? Y si se fijan, la salida del PLC, la salida 4, ya que está encendida,
Ya, yo le he conectado acá de qué manera. Ya, todos los PLCs tienen una fuente de potencia de 24 voltios, que es 24 voltios. Entonces, de ahí saco los 24 voltios. Como hacía en el KDCIMU, que se acuerdan que tenía una fuente de energía continua, esa es esta, el positivo. ¿Ya? Y el positivo se va con el cable, ¿ya? Hasta acá. Recuerden que acá, si lo vieron la última vez, estos dos bordes están conectados a esta luz, estos dos a esta luz, estos dos a este botón y estos dos a este botón. ¿Ya? Este cablecito está a 24 voltios. ¿Ya? Va a ir a esta luz y esta luz, ¿ya? El retorno, ¿ya? Va a ir acá. ¿Ya? Si se dan cuenta, a una entrada que dice común. ¿Ya? Y esa entrada común va en realidad al PLC y del PLC vuelve acá, a esta salida que dice salida 4. ¿Ya? Y como este botoncito está encendido en la salida 4, es que se enciende la lucecita. Si yo cambiase esa salida 4 a la salida 5, por ejemplo, ¿ya? Se va a apagar porque la salida 5 no está encendida. Yo tendría que hacer en mi programación algo para que se encienda o se apague esa salida, para poder volver a encender este botoncito, este sistema. Entonces, por ejemplo, a ver. No, nada está haciendo que salga esa salida. ¿Ya? Ahora, ¿cómo conectaría, por ejemplo, yo una entrada? ¿Ya? Lo mismo, 24 voltios, ¿ya? Pero esta vez lo llevo a una entrada, esta es una entrada, por ejemplo. 24 voltios va acá. ¿Ya? Y va a ser 24 voltios y tiene que regresar a una entrada acá. Fíjense que acá está en una entrada. ¿Ya? Esos 24 voltios ya no van acá, no van a una entrada del PLC. ¿Cómo? Fue difícil con esto, un ratito. Entonces, como a 24 voltios a la entrada, y tiene que ir de acá, del lado opuesto del botón, ¿ya? Tiene que ir a mi entrada, cualquiera de las entradas que yo quiero usar. Yo soy la I11. Ya, pues cuando yo apriete el botón, este común, tiene que ir a tierra. Cierro el circuito como hacía con el KDCIMU. Ahí. Y cada vez que yo apriete el botón se va a encender una de las lucecitas de entrada. ¿Ya? Esa es la manera en cómo se hacen las conexiones. Quería mostrárselo solo físicamente porque eso es algo que no se ve en el simulador que estamos usando. Ya, y bueno, solo quería mostrarles eso. Repasamos un poco el laboratorio que está pendiente. A ver. Lo he dejado. Ya que es el de programación de PLCs. Ya, entonces, este también. Y acá está la entrada, cómo eran las conexiones de entrada y salida. Ya, y estas es las simulaciones que van a tener que trabajar. Ya, ahora, ya avanzaron un poco en esta simulación. ¿Tienen algo que mostrarme? Este laboratorio y esta práctica son un poco más complejas, por eso las estoy dejando voy a dejar las dos para hasta el 30 de noviembre. Y conforme vamos avanzando las otras prácticas, vamos a usar algo del tiempo como para que hagan consultas. ¿Alguno de ustedes tiene consultas acerca de estos dos? Pueden ir enviándomelas para los archivos, los pueden enviar por
En este caso ya por el WhatsApp van enviándome los archivos por separado, digamos, no por el grupo. No envíen por correo, porfa, porque siempre para muy saturado el correo. Envíenlo por el WhatsApp para ir revisándoselo si quieren. ¿Alguien quiere revisar uno de esos ahora? Si ya lo tiene avanzado. Profesor, el del PLC se refiere, ¿no? O el del programa. El del PLC, el del Logix Pro. Si es que ya han hecho las implementaciones, si están funcionando, las han probado. Quizás en alguna tienen todavía un error que quieran consultar por qué es el error. No, profesor, todavía no hay duda. Ya, entonces me las van enviando. Yo voy a cambiar las fechas para el 30 de noviembre, ya, para la entrega. Si tienen consultas, vayan avanzando. Estos dos son un poco más complejos, ¿no? Entonces, por favor, presten atención a esas partes. Profe, Ya. entonces, lo que era para este fin de semana, ¿lo está moviendo para el 30? Sí, ¿O para el 30. solamente... Ah, ok. No, sí, para el 30. Pero si ya lo han avanzado, sobre todo, por favor, envíenlo para ir revisándoles, ¿no? Que todo esté bien. Ya, listo, entonces queda. En esta práctica les voy a poner un cuestionario, igual que en los otros casos, con otra función, para cada grupo, otra función de transferencia y otras especificaciones, ¿no? O sea, otra masa, etcétera, ¿no? Va a haber variaciones. El trabajo sigue siendo el mismo y sigue siendo en Octave, es decir, exactamente lo mismo que hicieron acá, pero van a tener que variar algunas cosas. Ya, entonces nos vemos, saludos, cuídense. Hasta luego, profe.